Hola amigos, bienvenidos a esta masterclass de ayuno intermitente. Gracias a todos los que se están conectando. Espero verlos de muchos países conectados. Gracias por pertenecer a esta comunidad hermosa. Y hoy quiero hablarte de este tema que es tan escuchado en los últimos años, no solamente en redes sociales, sino todo el mundo habla de ayuno intermitente. Seguramente has escuchado familiares, conocidos, amigos que han perdido peso gracias al ayuno intermitente y que se sienten mejor, que duermen mejor y realmente no has escuchado todos los beneficios porque los beneficios del ayuno intermitente son innumerables. Sin embargo, hay que tener varias cosas en cuenta antes de comenzar un ayuno intermitente. Lo primero que tienes que saber es que antes de comenzar este ayuno intermitente, tienes que aprender a comer bien o tienes que saber en este momento y comer de una manera donde incluyas todos los grupos de macronutrientes, micronutrientes y estés incluyendo la energía que necesita tu cuerpo diariamente. Y de esta manera, solo de esta manera puedes iniciar a hacer ayuno intermitente. Obviamente existen ciertas restricciones porque no es para todo el mundo. Aunque es una técnica muy efectiva y que hoy en día es popular, el ayuno intermitente está reservado para la población adulta que no tiene ninguna patología o que si tiene alguna patología debe tener un seguimiento profesional. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta antes de intentar esta técnica que es tan efectiva, tan exitosa y que no solamente tiene beneficios en el peso, sino que tiene beneficios en prevención. Con esta técnica podemos prevenir enfermedades crónicas, podemos mejorar nuestro metabolismo, podemos mejorar nuestra composición corporal, aumentar la masa magra, es decir, la masa libre de grasa, o sea, músculo, hueso, podemos mejorarla con ayuno intermitente. Entonces, fíjate que los beneficios no solamente son perder peso, sino que hay mucho más detrás. Pero tenemos que aprender a hacerlo bien y las personas que lo hagan tienen que no tener ninguna contraindicación para hacerlo. Esto es una intervención en salud y la tenemos que hacer de forma responsable. Y antes de comenzar, quiero darte la explicación fisiológica de por qué el ayuno intermitente es algo que tiene que ver con nuestro equilibrio interior y que no está diseñado al azar y que no es una técnica nueva. De hecho, esta técnica existe hace más de 100 años, incluso en los tiempos bíblicos escuchábamos acerca del ayuno. Pero está tan de moda últimamente porque desafortunadamente solo pensamos en disminuir peso por fines normal, que realmente son en muchas ocasiones estéticos, pero no estamos pensando en salud. Y esto es una intervención en salud. ¿Y cómo funciona? Es muy importante que tengas muy claro este concepto porque allí vas a entender por qué es tan beneficioso, porque funciona también no solamente para disminuir peso, sino para ganar salud. Resulta que los seres humanos vivimos nuestras 24 horas de acuerdo a lo que se llama ciclo circadiano. Estamos diseñados para vivir de cierta manera en cada una de sus dos fases. Tenemos una fase de vigilia, es cuando estamos despiertos, y tenemos una fase de sueño, que es cuando vamos a reparar, a descansar, a reparar todas esas células que han estado trabajando durante el día. Entonces, ese sueño de ciclo de vigilia y de sueño está determinado por la presencia de la luz, básicamente. En nuestro organismo tenemos unos relojes biológicos, hay uno supremamente importante que se localiza en la retina, específicamente en el núcleo supraquiasmático, y este reloj es muy sensible a la luz. En tiempos antiguos, cuando no existía la luz artificial, sino solamente teníamos la luz solar, este reloj funcionaba de forma muy organizada y seguramente no existían tantos trastornos del sueño y trastornos metabólicos precisamente porque éramos más organizados. Entonces, fíjate la importancia de respetar ese ciclo circadiano de forma adecuada y de seguir nuestra fisiología.
Hay dos hormonas fundamentales y cada una predomina de acuerdo a la fase. En la fase del sueño tenemos la predominancia de la melatonina, que es la hormona por excelencia de la reparación de órganos y sistemas de células, la melatonina, y se produce durante la fase del sueño, que, óyelo bien, tiene que ser de forma organizada. Estamos diseñados para irnos a dormir cuando no hay luz, cuando no hay luz solar. Esa es la fisiología normal. Que con el descubrimiento de la luz artificial, el uso de la bombilla, el uso de dispositivos celulares, etcétera, estamos alterando esa fisiología normal, esa homeostasis. Pero la idea es que los picos de melatonina, que es la hormona de la reparación, comienzan a darse hacia las 10 de la noche. Pero eso quiere decir que yo tengo que prepararme para ese momento de descanso 1 o 2 horas antes, sin celulares, sin tabletas, sin dispositivos electrónicos, porque en ese reloj que yo tengo en mi núcleo supraquiasmático, él es muy sensible a esos cambios de luz artificial, de luz azul, y por eso es que hoy en día tenemos tantos trastornos del sueño. Entonces, en términos prácticos, para estar joven y tener salud, para promover la longevidad, debemos acostarnos temprano, antes de las 10 de la noche, eliminar de nuestra vida, después de las 8 de la noche, todos los dispositivos electrónicos y propiciar un ambiente de descanso. Recuerda, la hormona que predomina durante el sueño es la melatonina. Ahora bien, en el día, cuando nuestra retina, en ese núcleo supraquiasmático donde está ese reloj biológico, nuestra retina capta esa luz, se comienza una señalización y esa señalización llega a la glándula suprarrenal y se produce algo que conocemos como cortisol, que es una hormona, que es la hormona que te está diciendo, hey, es hora de que inicies tu día, nos vamos a levantar y vamos a iniciar nuestra actividad. Fíjate cómo todo nuestro organismo funciona de forma sincrónica y de acuerdo a una programación que está predeterminada. Entonces, ¿qué es el ayuno y por qué te explico todo esto y qué tiene que ver el ayuno intermitente en este ciclo circadiano? Básicamente, cuando estamos haciendo ayuno, estamos haciendo algo que se llama biorregulación. Estoy regulando todo ese ciclo circadiano y estoy organizando mi metabolismo en las horas donde funcionan mis hormonas mejor, las hormonas que están construyendo músculo, tejidos y funcionan mejor y estoy aprovechando bien mis nutrientes y tengo ese descanso metabólico, o sea, no voy a comer cuando estoy descansando. Por eso es que el ayuno intermitente tiene una base fisiológica y te explico esto porque seguramente no lo sabes y estás haciendo ayuno sin tener este conocimiento y este conocimiento es fundamental. Entonces, básicamente, cuando estamos haciendo ayuno, y ya te voy a decir las condiciones del ayuno, estamos organizando nuestro metabolismo. ¿Cuáles son las condiciones, ya hablando de la forma como yo ayuno, para que tengamos los beneficios del ayuno? Una de las condiciones es la duración de ese ayuno, es decir, para que yo realmente entre en ayuno y tenga los beneficios, tengo que hacer un ayuno mínimo de 16 horas. Pero ustedes me dirán, doctora, eso es muy difícil, me da mucha hambre en la noche o yo no puedo desayunar tan tarde. Pues antes de esto, de comenzar ayuno, tú puedes imitar algo más fisiológico, es decir, que tenga que ver con el ciclo circadiano, es decir, que comes durante la luz del día, es decir, de 6 de la mañana a 6 de la tarde y no vas a comer de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Pero esto no es ayuno, ojo, esto es algo que va a introduciendo, te va a introducir a lo que es el ayuno, pero te estás preparando para hacer esta herramienta que tenemos para mejorar nuestra salud y promover la longevidad. Pero para que tú hables de ayuno, ojo que tiene que ser mínimo 16 horas de reposo metabólico y 8 horas de ventana de alimentación. En este caso, cuando hablamos de ayuno 16-8, esto significa 16 horas que tengo ayuno y tengo una ventana donde debo comer, ojo, que no es comer cualquier cosa o no es hacer una restricción de los macronutrientes o micronutrientes, no,
Yo tengo que comer todo lo que necesito, hacer el aporte energético que necesito, el aporte nutricional en esa ventana de alimentación. De eso se trata el ayuno intermitente. Y para yo obtener esos beneficios en mi salud, tengo que hacer un ayuno mínimo de 4 meses o 12 semanas. Mínimo 12 semanas y lo ideal es hacerlo durante 4 meses. ¿Y por qué se llama intermitente? Porque no es todos los días. Y hay varios modelos de ayuno intermitente. Otra cosa que te quiero contar, y es que hay mecanismos por los cuales el ayuno intermitente no solamente es una técnica o una herramienta para perder peso, sino que tiene efectos en la longevidad. Lo que a mí me apasiona, evitar todos esos cambios negativos que se dan durante el envejecimiento. El ayuno intermitente activa un mecanismo a partir de las 16 horas de ayuno que se llama autofagia. Recuerda que hace poco, relativamente hace poco, en el 2016, el doctor Oshumi, que es un japonés que se ganó el premio Nobel de Medicina, se ganó este premio por descubrir este mecanismo. ¿Y qué es autofagia? Autofagia es eliminar esas células que no están funcionando, esas células senescentes, esas células viejas que tienen organelos que no son funcionales, y se va a dar un reciclaje de todo ese componente celular que no está sirviendo. Eso se llama autofagia y tú puedes activar este mecanismo que te va a ayudar a envejecer más lento, incluso puede tener el envejecimiento en gran parte si haces ayuno intermitente, es decir, mínimo 16 horas de ayuno a partir de 4 meses. Entonces, fíjate este mecanismo tan interesante que podemos activar y que nos va a prolongar no solo la vida, sino que vamos a tener mayor calidad de nuestras células. Y hay otro concepto muy importante que es la mitofagia. Recuerda que hay un organelo en la célula que es la mitocondria y en la mitocondria es donde se produce la energía celular. Esa energía celular, cuando la mitocondria tiene una disfunción, y hablamos de disfunción mitocondrial, hay una alteración y puede aparecer enfermedades, pueden aparecer múltiples enfermedades. Y de hecho, en una enfermedad que nos aqueja hoy en día, que es el COVID-19, hay una alteración de las mitocondrias. Las mitocondrias se dañan y por eso existen pacientes que tienen fatiga crónica y que viven fatigados porque hay una disfunción mitocondrial. En el envejecimiento pasa lo mismo. Comienza a existir algo que se llama disfunción mitocondrial y el ayuno intermitente promueve ese reciclaje de esas mitocondrias que nos sirven y a eso lo conocemos como mitofagia. Entonces, si ya comprendimos nuestro ciclo circadiano y cómo funcionamos los seres humanos, ya te quedará muy fácil saber que el ayuno intermitente no es nada más que una alimentación restringida por impulso circadiano. Básicamente eso es lo que buscamos con el ayuno intermitente, organizar nuestro metabolismo. Recuerda que te decía ahora que esto no es para todo el mundo, que tiene indicaciones precisas, por ejemplo, personas que, como yo, que queremos ser longevas y que queremos tener buena calidad de vida, es maravilloso. Personas adultas que no tengan enfermedades o que si tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, lo pueden hacer, pero tienen que tener una guía profesional. No lo pueden hacer por ustedes mismos porque ustedes no tienen. Claramente, hoy en día nos preocupamos mucho por el conocimiento, pero ustedes no saben exactamente cuáles son sus requerimientos. Entonces, ustedes tienen que buscar un profesional de la salud que los guíe en ese proceso de ayuno intermitente. Pero claro que se puede hacer en enfermedades como la diabetes, la hipertensión, incluso en cáncer. Hay muchos pacientes que se benefician por este proceso de la autofagia específicamente. Quienes no lo pueden hacer, no lo pueden hacer por nada del mundo, los niños. Me he encontrado locuras, gente haciendo locuras, sometiendo a sus niños a ayuno intermitente. Por Dios, son niños, seres que están en formación, seres que están creciendo y no podemos hacer esto en niños. Claramente ellos tienen otros mecanismos. Tú puedes promover la salud, promover la longevidad desde que nacen, por supuesto, pero hay otros mecanismos como el ejercicio, por ejemplo. En adolescentes tampoco lo podemos hacer. En mujeres en estado de gestación es
está completamente contraindicado. Al igual que en mujeres que están lactando, no se puede hacer ayuno intermitente. Y en adultos mayores es una contraindicación relativa, es decir, lo podríamos hacer, pero tienen que tener una guía y tienen que asegurar, óyemelo bien, asegurar todos los macro y micronutrientes que necesita ese adulto mayor. Entonces, ¿qué tipos me dirán ustedes, doctora? ¿Pero qué tipos de ayunos hay? Bueno, no te estreses mucho por eso, porque recuerda que primero tienes que aprender a comer, luego empezar, esto es por pasos, vamos luego haciendo una introducción al ayuno, comiendo en horarios fisiológicos y luego sí podemos comenzar a ayunar. Pero básicamente para que tú no te confundas, porque seguramente tú escuchas a tus amigos, estoy haciendo 16-8, estoy haciendo un día a la semana donde no como nada 24 horas o hago 2 días de 24 horas a la semana. ¿Qué pasa? Que esto se puede hacer siempre y cuando tengamos todas las condiciones que les acabo de nombrar y aportemos lo necesario. El aporte nutricional como macronutrientes, micronutrientes y el aporte calórico. Ahora, hay ciertas condiciones, por ejemplo, pacientes que están en obesidad, pacientes que están en sobrepeso y quieren tener una disminución de la grasa, mejorar su composición corporal, aparte de todos los beneficios del ayuno intermitente, por supuesto que lo pueden hacer y podemos hacer una restricción de calorías que si lo podemos hacer, esto ya tiene que ser algo más guiado porque ustedes no pueden saber por sí mismos cuánto es su requerimiento calórico, esto toca medirlo, pero en términos generales podemos hacer una restricción de un 10 a un 25% y vamos a tener una reducción del peso. De hecho, les voy a mostrar algunos estudios que se han hecho en personas con enfermedades. Entonces, realmente el ayuno intermitente, además de todos esos beneficios que les he nombrado, en estos pacientes que tienen obesidad, podemos ver una disminución entre 4.6 a 13% en esas 4 semanas del peso corporal. ¿Y eso qué va a significar? No solamente es un beneficio estético, que se van a sentir mejor consigo mismos, van a tener autoestima, sino que también van a mejorar su metabolismo y van a disminuir esa mortalidad que se da por enfermedades crónicas y van a disminuir la probabilidad de tener complicaciones. Así que miren el alcance que tiene esta herramienta bien empleada. ¿El ayuno intermitente se puede hacer en diabéticos? Por supuesto, pero esto es de sumo cuidado porque recuerden que en un diabético es muy peligroso una hiperglicemia, pero mucho más peligroso tener una hipoglicemia. Entonces esto tiene que ser guiado, no se pongan a hacer locuras, por favor. Los diabéticos lo pueden hacer, se pueden beneficiar, ya les voy a mostrar qué podemos lograr en las personas diabéticas, pero tiene que ser guiado. En obesidad, por supuesto que tenemos una aplicación muy grande, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, en envejecimiento, por supuesto. Se ha visto que el ayuno intermitente evita el acortamiento de los telómeros. Y te explico qué son los telómeros. En nuestras células, en el núcleo, tenemos nuestro ADN. Recuerden que en el ADN está la información. Haz de cuenta que el ADN es una cantidad de libros que tienen toda la información de las proteínas que componen cada una de nuestras células y esto está en continuo movimiento, ¿cierto? Porque nuestras células están en continua duplicación, en continua reparación y resulta que estos cromosomas, que es donde está ese ADN alojado, tienen unos extremos. Y les voy a hacer una analogía. Haz de cuenta que el cromosoma sería como un cordón de zapato. Y en el cordón de zapato están todas esas bases nitrogenadas que son las que componen nuestro ADN. Y en los extremos, si ustedes han visto un cordón de zapato, hay unos plásticos que están recubriendo esos extremos de esos cordones. Los telómeros son como esos plásticos que protegen los extremos para que el cordón no se dañe. Se ha visto que el ayuno intermitente, si le sumamos además restricción calórica, en algunos casos, puede proteger de ese daño y de ese acortamiento de los telómeros. Así que fíjense, y hemos aprendido mucho seguramente, de todos los beneficios que tienen a nivel celular el ayuno intermitente. Y obviamente en enfermedades crónicas, si hablamos de enfermedades crónicas como enfermedades autoinmunes, en algunos cánceres que también se vuelven crónicos,
artrosis, artritis, inflamación. Esto tiene mucha implicación, pero tenemos que hacerlo bien. Se han hecho estudios en diabéticos y obviamente con todos los controles, diabéticos que tienen ayuno intermitente 16-8, por ejemplo, con controles de glicemia adecuados, tienen una disminución del perímetro abdominal. Recuerda que tu cintura dice mucho de tu metabolismo. Coge una cinta métrica. Si tu mujer tienes más de 80 centímetros, ojo, puedes tener una enfermedad metabólica. Si tu hombre tienes más de 94 o incluso más de 90, ojo, porque puedes estar o tienes un síndrome metabólico o tienes ya una enfermedad metabólica instaurada. Así que en diabéticos tener el perímetro abdominal como debe ser es fundamental. Se vio en estudios que revisé, que no voy a entrar en esto porque acá la idea es darte un concepto básico, pero se vio que en diabéticos se puede disminuir el peso entre un 4.6 a un 13%, disminuye la hemoglobina glicosilada y te explico cuál es este concepto de forma muy sencilla. La hemoglobina glicosilada es simplemente un resumen de la glicemia que yo he tenido, la glicemia en ayunas, la glucosa en ayunas que yo he tenido durante 3 meses. Eso tiene que ser menor a 5.6 en la población normal. En los diabéticos uno le da un poquito más de chance, pero no debería ser. Lo ideal es que esté menos de 5.6. Y en estos pacientes que hicieron ayuno intermitente disminuyó la hemoglobina glicosilada, o sea que tienen un metabolismo acercándose a la normalidad, porque recuerden que la diabetes es una enfermedad para toda la vida. Sin embargo, hay diabéticos que tienen muy buena salud y esta es la idea. ¿Qué pasa con la insulina en el ayuno intermitente? Se regula y se disminuye se aumenta esa sensibilidad que tiene y se disminuye esa restricción que hay en los pacientes que tienen hiperinsulinemia, esa resistencia a la insulina que tienen. Entonces, fíjate todos los beneficios que tenemos a nivel metabólico. Y bueno, obviamente este es el beneficio que más has escuchado nombrar seguramente y es la pérdida rápida de peso, pero más que eso, fíjate que el ayuno contribuye a disminuir muchos factores de riesgo. Si tú comes lo que tienes que comer en las porciones indicadas, los alimentos naturales, porque eso es importante también tener en cuenta, la calidad de lo que estás comiendo en esa ventana de alimentación, tú vas a disminuir la inflamación y vas a promover no solo la salud, sino también la longevidad y también mejorar la composición corporal, es decir, disminuir la masa grasa corporal y mejorar la masa magra, es decir, el músculo y el hueso. Obviamente hay que hacer una restricción y una restricción no es solamente comer menos, sino que tú puedes hacer restricción con el ejercicio físico. Así que fíjate todos los beneficios que tú puedes tener al hacer ayuno intermitente si lo haces bien y si está indicado. Si quieres aprender más, te invito a que te inscribas a mi curso de introducción al ayuno intermitente donde vamos a ahondar más en estos temas y lo vas a poder aplicar si no tienes ninguna contraindicación. Gracias por estar acá. Los quiero con todo mi corazón y esperen nuevos videos sobre este tema y muchos más que te van a ayudar en la longevidad y en la calidad de vida. Un beso para todos, que estén muy bien y nos vemos. Gracias.